Hacemos mesa central por la pantalla del 13 en simultáneo con Tele 13 Radio, todas nuestras plataformas a esta hora. Y lo prometido, ex senador, renunció al Senado para irse a la convención, cumplió un rol como uno de los 154 convencionales y ahora hace campaña por el rechazo después de haber militado durante prácticamente 32 años en el PB. El ex convencional Felipe, muchísimas gracias por la gentileza de estar No, acá. gracias a ti por la invitación, Iván. Ya, esta descripción, bueno, la hacíamos también en la entrevista con Lagos Vero, ustedes eran compañeros de partido. Así es, y amigos, somos amigos. Bancada en el Senado, en fin, y ahora están a lados distintos del Rubicón. ¿Cuesta mucho cruzar el río? Lo que pasa es que yo no sé si es cruzar el río. Aquí lo que hay es que... O sea, para efectos de la votación es un claro, lo que pasa está votando con gente con la que no votaba antes. Efectivamente, lo que pasa es que yo creo que aquí lo que ha ocurrido es que en el universo de diferencias que tenemos, coincidimos en algo, en que la propuesta que hizo la convención no es adecuada para este país, en este momento ni es el futuro, porque es una constitución, es un proyecto de constitución que tiene mucho carácter identitario. Más allá de hablar de personas, habla de nacionales, de pueblos originarios, de migrantes, de mujeres, de hombres, va generando ciertas diferencias que son importantes reconocernos como diferentes, pero no necesariamente establecer derechos diferenciados. Y en segundo lugar, es un texto que cuando uno lo empieza a analizar, no garantiza gobernabilidad. Si el sistema político no es un sistema, aquí lo que ocurrió es que llegó un grupo del Frente Amplio que pensaba en un gobierno parlamentarista unicameral, un grupo del Partido Comunista que pensaba en un régimen presidencial unicameral y un grupo del Partido Socialista que quería el semipresidencialismo. Y como no tenían los votos, se pusieron de acuerdo y dijeron, ya, pongámosle partes y piezas de cada uno. Entonces tenemos una especie como de reloj que tiene la pantalla digital, tiene cuerdas, es análogo, no funciona. O sea, cuando uno tiene un presidente de la República que va a tener que lidiar con los parlamentarios, que el Congreso de Diputados y Diputadas pueda generar proyectos de gasto. Imagínese usted lo que puede significar que un diputado se enoje con una determinada empresa y presente un proyecto para efectos de establecer, por ejemplo, más impuestos a esa empresa. Ya, vamos a hablar del contenido de la Constitución, pero Ya. yo lo estoy preguntando por usted, por su situación personal y política, digamos, porque también lo hablábamos con Ramón Cavieres a propósito de la encuesta. Esta última etapa de la campaña también es emocional, también, Sí. no opera la pura cabeza, digamos. Obviamente, yo creo que habría sido mucho más fácil, políticamente, humanamente, decir, mire, ¿sabe qué? Vamos con el apruebo de lo mismo, porque ahí está el mundo progresista al cual pertenecemos, el mundo de centro-izquierda al cual hemos pertenecido. Pero lo que nos pasa es que yo creo que este texto, como te decía, es un texto que está preso de un grupo más bien de ultraizquierda, y eso es un problema. Y que parte de la base que los 30 años hacia atrás fueron un desastre. Y yo no creo eso. Yo creo que hay un sector que también fue cómplice de denostar, por un lado, los 30 años, y por otro lado, otros que callaron la defensa. ¿Y cómo se explica que Lagos Weber, que estaba recién ahí, piense lo contrario? Bueno, y porque, esté con ese grupo sí, que usted dice es de ultraizquierda. Bueno, porque yo creo que aquí hay diferentes posiciones que son muy legítimas todas. Aquí uno no puede condenar a uno porque piensa distinto. Parte de lo que tenemos que aprender es que nadie es dueño de la historia. Nadie es dueño de la historia. Y por tanto, podemos tener legítimamente diferencias. Lo que a mí me llama la atención es que cuando hay falta de argumentos, cuando uno muestra la Constitución y muestra los artículos y lo malo que son, y que este acuerdo que hizo el propio oficialismo reconoce que el texto es bastante malo en lo que ellos plantean, sin considerar otros elementos, empieza la denostación personal, la política, se van a lo humano. Yo creo que en la política uno tiene que tener capacidad de entender que podemos pensar distinto, pero que la descalificación es el primer síntoma de la falta de argumentos. Yo lo que invito es a discutir el texto. Lo que vamos a votar el 4 de septiembre no es si uno es de derecha, de centro, izquierda, si le gusta tal o cual actor o actriz, cuál es más popular. No, es el texto. Y tampoco es un acuerdo, porque se nos dijo, Iván, oiga, es que hicimos un acuerdo que va a corregir. No, esto es una promesa. Es como cuando uno llega a una tienda, compra un producto, llega a la caja, se da cuenta que está roto, le dice, oiga, ¿sabe qué? Este producto está roto. Y la señora dice, lléveselo, le prometemos que si lo paga ahora, mañana se lo arreglamos. Lo que va a votar el 4 de septiembre es este texto, no el acuerdo. Vamos a hablar de esos compromisos, pero déjeme mostrarle otra cosa que también es controvertida en términos de esta división en el mundo de la centroizquierda, que es este clip que hace el grupo Una que nos una, donde aparecen usted aparece primero en la fila, digamos. De hecho aparece Jimena Rincón, aparece Javier Parada también, dentro de los que más se alcanza a reconocer, en uno de los puentes peatonales sobre el río Mapocho, aquí muy cerca del canal.
y que imita la campaña del no. Aparece una carta hoy día en el Mercurio de Ignacio Agüero, Jaime Aguirre, Juan Forcha, Eugenio García, Eduardo Tironi, Eugenio Tironi y Juan Gabriel Valdés, que participaron en la creación de la franja del no y que dice nos violenta su uso a favor del rechazo. ¿Cuál es libre de elegir una opción de persuadir a su favor? Son parte de los derechos, en fin, que conquistamos con la democracia, pero igualar lo que está en juego este 4 de septiembre con la gesta del no es francamente una grosería. Lo mismo manipular eventos y símbolos que son fuente de orgullo y cohesión de todas las fuerzas democráticas. A ver, yo diría primero... O sea, hay una reacción del archivo, digamos. O sea, perdón, hay una reacción de los creadores de la franja. Yo creo que parte del problema que tiene este país, parte de los problemas que tenemos, digamos, como país, es que hay gente que se siente dueño de la historia. Y no los perdamos. En la gesta del no hubo mucha gente. De un lado, mayoritariamente, que estábamos en contra de la dictadura y queríamos la libertad, etcétera. Algunos votaron, otros no votamos, pero estábamos haciendo campaña, ahí recorriendo, haciendo las ferias, haciendo las caravanas. Y la verdad es que no, lejos de la intención de apropiarse, mucho menos, sino más bien es decir, oye, la lógica binaria del sí y del no, la lógica binaria de los buenos y los malos, de la derecha y la izquierda, llegó a su término. Hay gente que le conviene mantener esta lógica de decir, no, allá está uno y acá están otros. Chile quiere reencontrarse y este texto no nos ayuda. Entonces, lo que nosotros planteamos más bien es decir, chuta, oye, ¿por qué no tratamos de buscar una nueva forma de reencontrarnos en un texto que nos una? O sea, ese es el sentido, no apropiarse no, en absoluto. No, y si alguien se siente ofendido, chuta, vengan todo tipo de disculpas, pero al contrario, lo que nosotros queremos es decir, aquí lo que necesitamos es nuevamente reencontrarnos. Este país está cansado. Yo no tengo idea, mire, en la calle nunca he sabido yo que a una persona que la van a asaltar le pregunta si es de derecha, centro o izquierda, y la gente lo que quiere es vivir tranquila. Ahora, aquí es lo mismo, ¿te fijas? Desde el punto de vista de los símbolos, sí es cierto que ustedes mueven el avispero porque dentro del mundo de la centroizquierda, dentro del mundo que estuvo por el no, ustedes que están ahora por el rechazo, no son la mayoría. Bueno, por lo tanto, le mueven el avispero también a una gente que está, algunos que están indecisos, bueno, y que se pueden sentir entre ofendidos, entre molestos y capaz que sea contraproducente. Pero yo espero que no, digamos, pero no hay ningún ánimo de apropiación, sino al contrario, insisto, de reivindicar lo que significó. El no fue el término de la dictadura, pero el inicio, a mi entender, de los 30 mejores años que ha tenido Chile, con todos los errores, pero que esos 30 años han sido denostados permanentemente y fueron los que inspiraron el texto. Cuando uno escuchaba los discursos al interior de la convención, hablar de los 30 años era terrible. Y yo veo en un sector de esa centroizquierda, que son los partidos que hoy día más bien son los que están acompañando a la coalición de gobierno, que es la Prounidad, los veo callados, no defendiendo nada. Y cuando uno dice, oiga, pero si esta gente, aquí hubo ministros, subsecretarios, intendentes, parlamentarios que participaron de este proceso y no son capaces de defenderlo. Hoy, nosotros lo que queremos al contrario es decir, ¿sabéis qué? Cortémosla con esta cuestión de la derecha y la izquierda y vamos para adelante. Este país tiene que mirar para adelante una vez por todas. Y mi percepción, ojo, es que el mundo de centro-izquierda es mucho, pero mucho más amplio hoy día que los partidos que hoy día están. Esa es mi percepción y creo que a partir de esto, como un poco la conversa que vamos a tener al final probablemente, del 5 de septiembre en adelante, mi percepción es que se va a reordenar el nuevo político de Chile. Bueno, vamos a ver, ya dejémoslo reservado. Ahora, entonces, ¿no es apropiación, no es provocación? No, en absoluto. Al contrario, insisto, si alguien se sintió ofendido, oiga, no es la intención. Es reivindicar un momento de la historia de Chile donde muchas y muchos participaron y, ojo, donde el partido ancla de este gobierno y de esta coalición de gobierno no estaba de acuerdo. Partido Comunista, recordemos. Sí. No está. Como no estuvo en el plebiscito 88, tampoco estaba en el plebiscito el último de entrada. Pues. Bueno, el acuerdo para reformar. Ya usted me dijo que no es suficiente, que también es una promesa. A ver, ¿qué le falta? Si le hubieran agregado más cosas que lo hubieran convencido de alguna manera. Antes de ir al contenido del acuerdo, Iván, yo creo, y lo hemos planteado, y lo planteamos al interior de la convención, muchos de estos temas que son materia del acuerdo, los dijimos dentro de la convención que no era correcto plantearlos, porque se pasaban 3, 4 pueblos o cometían errores o generaban problemas de interpretación. Y nos dijeron que estábamos obstruyendo. Después, cuando terminó el proceso, lo volvimos a plantear públicamente y nos dijeron que eran fake news. Y hoy día eso que era fake news para ellos, hoy día es la base de un acuerdo. Que es un acuerdo que avanza, creo yo, en el sentido correcto. Pero la pregunta ¿es por convicción o es por conveniencia? A 3 semanas del plebiscito, plantear que lo que están defendiendo, lo que está escrito acá y lo que la gente va a votar el 4 de septiembre es malo,
y decir que lo van a corregir me parece complejo, pero está bien, positivo. Pero lo que la gente va a votar va a ser esto. La propuesta con todos los puntos malos que dice el acuerdo. Porque el acuerdo no se vota, lo que se vota es este texto. Entonces la gente tiene que saber que el día 4 de septiembre va a votar, por ejemplo, por el artículo 61 que establece la consulta indígena, bienvenido, pero con el 191 que establece el consentimiento, es decir, le vamos a dar derecho a veto a ciertas comunidades. ¿Usted está de acuerdo con que la comunidad de Temucuicui tenga derecho a veto respecto a lo que dice el alcalde de su zona, por ejemplo? O, digamos, el gobernador regional. A mí no me parece que sea adecuado. Y cuando nos dicen, no, es que esto solo queda circunscrito al ámbito territorial. Pero si es cosa leer. El 191 se refiere a los derechos establecidos en la Constitución, no en el capítulo. Entonces, eso no lo resuelve. Luego, en materia de estado de emergencia. ¿Cuántas veces? Pero convengamos que hay distintas interpretaciones en cada una de esas, cosas. Lo que pasa es que usted aprueba el texto constitucional el 4 de septiembre y para modificar eso, usted va a requerir el consentimiento. No la consulta, el consentimiento de los pueblos. ¿Usted qué se lo van a dar? Se lo preguntaba el otro día a la presidenta de su ex partido, Natalia Bergentili, que decía que eso iba a ser materia de una revisión por la Corte Constitucional, digamos. Bueno, lo que pasa es que aquí hay que ser muy claro. El texto aprobado el 4 de septiembre establece un piso. Y respecto de ese piso usted puede hacer las reformas, pero es muy claro y categórico. Dice el texto constitucional, la propuesta, para hacer una reforma al texto se van a requerir 4/7, más plebiscito, más consulta indígena en lo pertinente. Pero en el caso del 191, dice, cuando se afecten los derechos establecidos en esta Constitución a los pueblos originarios, se requiere el consentimiento. Entonces, no lo va a interpretar ni yo, ni Natalia, ni nadie. Lo va a interpretar ¿quién? Bueno, el propio legislador que va a tener que hacer la ley, y si va a ser la Corte Constitucional, bueno, la pregunta entonces, ¿el acuerdo vale cero? O sea, quiere decir, Natalia me da razón, en el sentido que el acuerdo no tiene ninguna validez porque eso es el piso de conversación. ¿Te das cuenta? Cuando uno ve el estado de emergencia, a ver, Chile está hoy día con un tremendo problema en la zona norte. ¿Cómo sufre la gente de Arica, de Iquique, de Antofagasta con el tema de la inmigración irregular? Y se ha requerido la participación de las Fuerzas Armadas para apoyar a carabineros en la frontera. Bueno, ese proyecto de infraestructura crítica, si se aprueba el texto, va a quedar derogado. Porque es claro el artículo 299, dada la obsesión de un grupo de convencionales, que las Fuerzas Armadas solo pueden cumplir funciones para el resguardo del territorio de agresiones externas. Es decir, no pueden cumplir labores de seguridad interior. Y como eso va a ocurrir ahí, en la zona sur, estado de emergencia, lo que acaba de decretar el presidente Boric, queda completamente derogado. Se elimina. Claro, porque no existe como estado de excepción. Pero adicionalmente, fíjese usted la locura, el artículo 299 establece que el control marítimo pues, ¿ya? Que hoy día hace la Armada, ahora no va a poder seguir haciendo la Armada. Tiene que hacerlo las policías. Es decir, vamos a sacar carabineros de las poblaciones, de las calles, donde la gente está sufriendo, para llevarlo a cuidar el mar territorial, los lagos, los ríos. A mí me parece que de verdad es un texto que no es adecuado al país. Oiga, hagamos una cosa. ¿Qué pasa si gana? Ya sabemos qué pasa si gana la prueba, porque hay un acuerdo, en fin, un compromiso y toda una serie de derivaciones. ¿Qué pasa si gana el rechazo? Hablemos del 5 de septiembre, a la vuelta de esta pausa. Estamos con Felipe Arbós esta mañana acá en Mesa Central por la pantalla del 13 en simultáneo en todas nuestras plataformas con Tele 13 Radio además. La pausa y volvemos. De vuelta en Mesa Central por la pantalla del 13 y en simultáneo en todas nuestras plataformas y con Tele 13 Radio a esta hora y con Felipe Arbós del rechazo en el estudio. Decíamos que está claro lo que va a pasar si gana el apruebo. No está tan claro. Bueno, pero el entrevistado anterior, Ricardo Lagos Verde, decía, está clarito, hay un acuerdo para reformar la Constitución, ya. Y hay unos procedimientos que están en duda. Pero... Ahora, parafraseando a Ricardo, yo creo que efectivamente van a intentar materializar el acuerdo. Y no tengo por qué no creer que así va a ser. El problema es que, como dice hoy día el columnista Carlos Peña, lo que se puede modificar son ciertas reglas, pero los valores, los principios que hay detrás del texto no se van a modificar, en consecuencia, porque no están incorporados ni siquiera en el acuerdo. Claro. Entonces va a ser insuficiente. Esa es mi preocupación, ¿te fijas? Que aún con eso tenemos estos otros problemas que yo he señalado que no van a ser corregidos. Pero procedimentalmente eso es lo que está. ¿Qué pasa si gana el rechazo? ¿Cómo lo ve usted? Si gana el rechazo, a ver, primero, antes de decir qué ocurre si gana el rechazo, yo creo que el día 4 de septiembre es un día muy importante, no solo por el plebiscito y lo que se juega en el resultado, sino el cómo reaccione la autoridad y los incumbentes. A ver. Porque Chile no termina el 4 de septiembre. Lo que comienza el 4 de septiembre, evidentemente, es un nuevo proceso dentro de nuestro sistema democrático, que en el evento de ganar el apruebo va a requerir de mucha generosidad política, porque adecuar
62 leyes que son las necesarias para implementar esto, va a significar probablemente que el gobierno no va a tener mucho espacio legislativo para hacer sus reformas. En medio de un país que tenemos un alza del costo de la vida, que tenemos problemas de inseguridad, es complejo. Si gana el rechazo, y aquí a tu pregunta, lo que debiera ocurrir es que esa misma noche el presidente Boric, en su condición de presidente de la República y representante del Estado de Chile, debiera convocar inmediatamente a un nuevo proceso constituyente. Alguien me dirá, oiga, pero ¿de nuevo? Sí, de nuevo. Porque no se puede discutir una constitución tan relevante para los próximos 30 o 40 años entre cuatro paredes. Yo creo que tiene que haber un nuevo proceso aprendiendo de los errores que cometimos. Aunque no tenga un acuerdo previo. Porque esta interpretación que él hizo de que este nuevo proceso constituyente se activa automáticamente a partir es bien discutible. Eso yo creo que eso no tiene ningún asidero jurídico. Pero no tiene un acuerdo. Aún que no lo tenga, ¿debería ser eso? Yo creo que sí. Yo creo que es fundamental. El 4 de septiembre, primero, hay que validar los resultados, cualquiera sea. Porque Chile necesita que sus liderazgos, los quienes estén en el Congreso, en los partidos, en el gobierno, tengan la capacidad de respetar siempre los procesos electorales, los resultados. Pero en segundo lugar, Chile requiere cierta conducción. Y esa noche va a haber mucha gente expectante. Y lo que necesitamos es tener un presidente que se juegue por el país y diga, mire, ¿sabe qué? Hemos entendido el mensaje de la gente, como lo dijo el presidente Lago en aquella oportunidad, el año 99, ¿no? Y por tanto, convoca un nuevo proceso constituyente de ganar el rechazo. Y desde ese minuto se manda el proyecto al Congreso y en el Congreso ojalá espero yo, por una amplia mayoría, se apruebe el inicio de un nuevo proceso. ¿Usted cree que hay agua en la piscina en la derecha? Sí, o sea, a ver, tiene que haberlo. Aquí la derecha tiene un prontuario histórico, como decía Ricardo, de no querer hacer reformas que nos llevaron a situaciones muy complejas. Bueno, ahora es el momento que tiene que demostrarlo y decir, ¿sabe qué? Hemos entendido también el mensaje de la ciudadanía a partir del 18 de octubre del plebiscito de entrada. ¿Qué es lo que pasa? Es evidente, 8 de cada 10 personas dijimos, y me sumo, en el plebiscito de entrada, que la Constitución del 80 estaba muerta. Porque es una Constitución, es un chasis del año 80 para un vehículo del año 2022. No sirve. Y por tanto lo que se requiere es un cambio, un nuevo texto, pero un texto que sea del año 2022 hacia adelante y no que venga con este sesgo de echar abajo todo y refundar la República, ¿no? Como es el que nos están proponiendo hoy día. Ahora, usted dice, la derecha está de alguna manera obligada por como dice usted, prontuario. Sí. ¿Pero usted confía en los partidos de derecha? Porque la gran crítica que se hace desde el apruebo es que ahora la derecha propone una nueva constitución, dice que la constitución está muerta o derogada en la práctica. Bueno, pero no le cree. Si piensa usted que nosotros, yo como presidente de la Comisión de Constitución del Senado, intentamos llegar a un acuerdo sobre la base del proyecto de Michelle Bachelet y nos dijeron que no. Ahora, ¿cuál es el punto? Es que hoy día es evidente que el país ya habló, ya dio su veredicto. La Constitución del 80 se acabó. Porque no dice relación con la situación valórica, cultural, territorial, de participación democrática que tiene este país. Por lo tanto, se requiere de hacer un cambio importante y yo confío en que eso va a ocurrir ahora. Porque de lo contrario, se enfrenta o se pone al país en una situación muy delicada. Ahora, por otro lado, cada vez que en el proceso constituyente planteamos, y lo digo abiertamente, como indicaciones, las propuestas de Michelle Bachelet, del proyecto Michelle Bachelet, la izquierda las rechazó en bloque. Entonces, el punto es, oye, avancemos en un texto que no sea identitario, que sea inclusivo y que tenga la capacidad de equilibrar, de entender que va a ser el primer texto de la era digital, el primer texto de la era del cambio climático, el primer texto que consagre un Estado social y democrático de derechos para que garanticemos derechos, pero que esos derechos no estén escritos, sino que se puedan garantizar, porque cuando ahí me dicen que el costo de implementación de estos 103 derechos, porque son 23 fundamentales, pero 103 en total, entre 8,9 y 14 puntos del PIB. Y yo digo, ¿y de dónde vamos a sacar plata para eso? Si la Constitución tampoco genera un escenario propicio para el desarrollo. Ahora, esto se gana el rechazo. O sea, el presidente que vinculó su gobierno, que lideró de alguna manera la campaña del apruebo, sale derrotado, dice usted, pero a conducir el Estado, que es su obligación, su responsabilidad, su estatura, para convocar un nuevo proceso constituyente. Pero ¿qué pasa con el gobierno después, desde el 5 de septiembre en adelante? Bueno, yo creo que, primero creo que ha sido un error, a mi juicio, digamos,
que ciertos funcionarios de gobierno salgan casi como jefe de barra, digamos, de una de las opciones. Creo que no es adecuado porque... ¿Han cruzado la línea del intervencionismo? O sea, lo dijo el Contralor, yo no soy quien para decirlo. El Contralor acaba de decir un tema claro y tenemos en regiones, digamos, otros que decían, mira, nos dieron la instrucción de salir a la calle. Sí. Bueno, ahora, cuando uno estaba en el gobierno sabe que hay ciertos límites. Bueno, eso es otro de los elementos. Cuando usted dice, si en un plebiscito tenemos este nivel de intervención, imagínense si el presidente de la República fuera candidato a la reelección, ni hablar, digamos. No esté. Ahora, yo no creo que el rechazo sea una derrota de Boric. Yo no creo eso. ¿No? No, yo creo que el rechazo es una oportunidad para el presidente. Es una oportunidad porque el presidente tiene la posibilidad de convocar un nuevo proceso, de seguir avanzando en la concreción de su agenda, con sus reformas en paralelo, se instala el nuevo proceso y de aquí al término del gobierno uno podrá decir, oye, se aprobó un nuevo texto constitucional y alguien va a decir por ahí la constitución de Boric, quién sabe. O sea, creo que hay una oportunidad. Hay que transformar un riesgo de derrota en un triunfo. El punto es que aquí no puede seguir ocurriendo la lógica de los 80 y los 90, los vencedores versus vencidos. Si es que esa es la historia constitucional de Chile, no debe ser así. Ya, pero eso es en materia constitucional. ¿Y en materia programática? Porque le quedan 7/8 de su gobierno. O sea, yo creo que es más fácil para el gobierno concretar una agenda, que no la conocemos todavía, digamos, pero si de tener una agenda, concretarla, ganando el rechazo y ganando la prueba. Si porque ganando la prueba usted va a tener, primero, un porcentaje de los senadores jubilados, digamos, anticipadamente, que no van a estar muy felices, por lo tanto no va a ser muy fácil, digamos, la relación. Convencerlo. Segundo, va a tener un Congreso dedicado a implementar, de acuerdo a las normas transitorias, 62 leyes, máximo en 3 años, o sea, van a estar dedicados a eso, y por tanto espacio para la agenda legislativa va a ser bien poco. Ya, pero eso desde el punto de vista procedimental, desde el punto de vista del apoyo político se hace cuesta arriba. Bueno, yo creo que ahí será resorte del presidente de la República, digamos, y de su equipo estratégico, más bien buscar alianzas que le permitan ampliar su base de apoyo. Cuando tenemos un presidente que a 5 meses, o un gobierno que tiene casi un 60% de rechazo, es un problema, digamos. Ahora, ahí lo que se requiere, y vuelvo a insistir en esto, a uno no le puede poner contento que el gobierno tenga tal nivel de rechazo, porque lo que se requiere es salir adelante. Pero de ahí a que me vengan a decir, funcionarios del gobierno, una cierta superioridad moral de cómo hay que gobernar con ese nivel de rechazo a 5 meses de gestión, yo digo, cuidado, otra cosa es con guitarra y es mejor avanzar más con menos arrogancia. Usted, una de las cosas en las que es especialista en temas de seguridad, estamos viendo lo que está pasando en el norte. El alcalde de Antofagasta decía ayer que prácticamente se han duplicado los delitos en un año, en el último año. ¿Qué es lo que tendría que hacer el gobierno? Y está la famosa declaración de Héctor Yaitul, que se conoce de una presentación de un libro hace unos meses, reconociendo que el robo de madera es para financiar los fierros, las armas, digamos. Ahora, yo creo que Chile tiene un problema serio. Hemos pasado del delito, la delincuencia de oportunidad, al crimen organizado, y eso es un tremendo problema. Eso demanda una reestructuración de la formación policial y particularmente también el trabajo conjunto del Ministerio Público. Se requiere orientarse a resultados más que a decir, mire, la cantidad de detenidos. No sacamos nada con tener muchos detenidos si no tenemos condenados. Pero adicionalmente a lo anterior, aquí se requiere focalizar, entender que en el norte tenemos un problema muy, muy complejo, donde se están enquistando grupos de crimen organizado que están probablemente o pueden intentar penetrar estructuras de poder. Y eso es muy delicado. Y en el caso del sur, claro, cuando usted tiene ministros de Estado que dicen que no van a perseguir ideas, cuando el señor Yaitul habla, yo digo, cuidado, no nos perdamos. Una cosa es no condenar un discurso, pero cuando hay un llamado a levantar las armas o cuando hay una confesión en una asamblea para jactarse probablemente y para acumular poder, digamos, o temor, digamos, de que las personas están haciendo el robo de madera, que participan activamente con el objetivo de financiar armas, yo digo, bueno, perdón, esas no son ideas. La democracia se defiende y por tanto aquí, más allá de que sea popular o no, lo que tiene que hacer el gobierno es actuar correctamente. Este país está viviendo un momento muy delicado en materia de seguridad. Sin seguridad no hay libertad. Y además la inseguridad es tremendamente desigual, porque afecta mucho más al que tiene menos, y por eso es que es tan importante que se adopten estas materias. Pero cuando alguno los dice, no, es de derecha, es conservador, es represor, no, la seguridad es y debe ser un derecho. Y en este texto se debilita la seguridad en el país. Felipe Arboe, muchísimas gracias por la gentileza de estar hoy día con nosotros. Muchas gracias a usted por la invitación.